En primer lugar, ¿qué es una función polinómica? Una función, Una función sí, con muchas funciones, ¿no? ¿cómo dices? Como una función con muchas funciones. Como una función con muchas funciones. No, en realidad una función es polinómica cuando está expresada de la siguiente manera. A x a la n más bx a la n menos 1 más c x a la n menos 2 más puntos suspensivos de x a la 0 más p. Eso es una función polinómica. Recordemos que cuando teníamos una función racional, función racional, era una función que tenía o formada por una función en el numerador y por otra función en el denominador. Esa es racional. Vamos a trabajar con las funciones polinómicas, o sea, son funciones que no tienen en el denominador o la variable, no son funciones exponenciales. Recuerde que una función es exponencial cuando está escrito de la forma a elevado a la x, donde a es un número real cualquiera. Entonces, esa función es exponencial y el tratamiento que nosotros le damos a esa función es diferente. Entonces, vamos a trabajar con este tipo de función. Ejemplos de esas funciones. Ejemplos de funciones polinómicas. Ejemplo de funciones polinómicas. Bueno, entonces puede ser y igual a 1/2 de x a la 2 menos 3x. Eso es una función polinómica. Otro ejemplo, y es igual a 4x a la 3 menos 5x a la 2 más 6x menos 3. También esto es una función polinómica. F de x igual a 0,5x a la 4 menos 1,2x a la 3 más 5. Eso es una función polinómica. También es función polinómica, por ejemplo, la función g de x igual a 1/2 de x a la 2 más 3x menos 2. También es una función polinómica, una función de este estilo. 4x a la 2 menos x sobre 5. Todas esas son funciones polinómicas. Entonces lo que vamos a hallar es el límite. ¿Cómo hallar el límite cuando x tiende a de una función f de x cualquiera? La respuesta es muy sencilla. Es igual a f de a. Es igual a f de a. Entonces, recordemos que es f de a. F de a significa o es la imagen
de A, donde A es un elemento del dominio. Elemento del dominio. Entonces, esa es la imagen. ¿Qué significa entonces f de A? Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de la función x a la 2 menos 3x más 5 no es otra cosa que reemplazar la x por este valor que tenemos acá. Entonces, significa que aquí donde va x voy a escribir 2 y 2. ¿Cómo resuelvo entonces eso? Primero resolvemos las potencias. En este caso voy a hacerlo paso por paso. 2 por 2. Las multiplicaciones. 3 por 2, 6 más 5. Entonces, 2 por 2 da 4 menos 6 más 5. Entonces me da 4 más 5 menos 6. Solamente los organizo. Y entonces encuentro 9 menos 6. Y entonces esto es igual a 3. Ese es el límite de una función polinómica.